luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides, de la página liturgo.org. Muy buenos días, mi queridísimo Mauricio Fernández Rojas, diácono de esta iglesia de San José. Saludos en Jesucristo, también mi ilustrísimo y reverendísimo presbítero Álvaro Sáenz. Oye, estamos en tiempos tremendos y Jesús no para de desearnos las cosas. Yo pensé que hablaba del país. El país sí tiene las situaciones que tiene que seguir. Vamos a ver, ¿cómo discernirlas? Es que tiene que discernir, tiene que plantearse. Yo sigo pensando que lástima que no nos seguimos con ese movimiento socialista, lo criollo que teníamos nosotros, porque era bastante inviable, bastante pero nos hubiera llevado a una sociedad que realmente hubiese sido más fuerte. Pero veo que Europa tenía un sistema socialista histórico, y todo el sistema de pensamiento que venía un poco de Gaulle y de aquel señor alemán que se llamaba como uno de los grandes pensadores, que eran dos pensadores. Bueno. Eso, cuando Europa se quiso abrir a la economía del mercado, se corrompió lo mismo. Sí, pero todavía hay rastros. Vos no sé si te diste cuenta cuando Trump estaba en las Naciones Unidas, que volvía, que cerraron las calles y andaba Macron ahí en la calle. Y como no podía llegar a la embajada, se bajó del carro, le dijo, mira, es que tengo que ir aquí a la embajada. Y al final le dijeron, no puede ir. Entonces ya sacó el teléfono, llamó a Trump. Puedes decir que si me dejan pasar, es que no me dejan pasar porque tu comitiva. Y Trump le dijo, no. Y se fue caminando. Caminó 30 minutos Macron en la calle, saludando, tomándose selfies con la gente. Sí, bueno, ese era el estilo nuestro. Sí, pero Europa no está en ese estilo hace rato. Europa está en un estilo autoritario, y además, bueno, nos estamos metiendo en un lío terrible porque Europa está metida en una realidad en la que intenta recuperar su posición, y es una posición irrecuperable. Europa no produce, Europa no tiene nada que vender, Europa todo se lo robaba de todas partes, y ahora estamos en... Está autoconsumida, es el término que tal vez... ¡Hombre, qué buen término! Pero vamos a autoconsumirnos porque el día de hoy es fuerte. Aquí lo que interesa es el Evangelio, y eso es cierto. Y la buena noticia hoy tiene que consumirnos en el amor. Dice así Lucas: una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oye, ¿por qué se devuelve samaritano? Porque no tiene que presentarse ante nadie. Y se dio cuenta que al que tenía que presentarse era el que lo había curado. Bueno, su argumento es válido, pero ¿por qué no tiene que hincarse ante nadie? Porque no tiene un superego religioso que lo manda a cumplir, no tiene nada. Claro, que lo manda a cumplir requisitos y vainas. Y yo siempre tengo en la mente, siempre la tendré. Y cuando hablo con la gente sobre esto en la parroquia, al pensar en esa idea cajonera del católico de seguir llamando templo el sitio en que se reúne, cuando nosotros no tenemos templo, literalmente no tenemos templo, porque Jesús le dijo a la samaritana, no tendrás que adorar ni en Garitzim ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. ¡Ah, terrible! Y es la nueva fe que Cristo viene a proponer. No es una fe formal, no es una fe en la que podamos meternos para vivir una qué sé yo, no. Tenemos
una única realidad. La única realidad es nuestra relación con Dios. Por eso creo que el Evangelio tiene mucha más miga de la cuenta, porque, primero, ¿dónde está Jesús? Primero, ¿dónde está Jesús? Jesús está en la frontera entre Samaria y Galilea. Bueno, tampoco es que va para una región así como de lo mejor, ¿verdad? Porque están todavía en las fronteras vamos a decir, las periferias existenciales menos rebuscadas de ese tiempo. Pero los galileos se sentían judíos y lo eran. Y los samaritanos eran despreciados por todo el mundo. Por lo que haya sido, por las circunstancias, por las situaciones, por lo que sea, galileos eran judíos. Mediocres. Muy mediocres, pero eran judíos. Entonces, bueno, está bien, tenían su sinagoga y podían llegar y asistir, claro, y cumplir con el rito. Y subir al templo, a Jerusalén, sí, con todo derecho, pleno derecho, los samaritanos. Por lo menos tenían a quien presentarse esos 9, pero la inconsistencia del amor es lo que a mí me sigue dando fuerte. Yo creo que aquí sigue dando. Sí, a ver, ¿qué? Un poblado salieron al encuentro. ¿Por qué dice Dios hombres leprosos? Porque eso es lo que dice esa traducción, perdón, y yo leo lo que aquí dice. 10 hombres leprosos. Es irónico porque Lucas siempre cuando escribe y define, Juan es el que define más el asunto de los géneros. Lucas sí es muy específico. ¿Por qué? ¿Qué dice tu versión? 10 leprosos. No, yo hablo de la lengua castellana. 10 leprosos son 10 hombres leprosos. La lepra no se contagia a los animales. Bueno, es que lo que no sé es si eran todos varones. Es que esa es la gran situación. Acordate que aún leprosos, tal vez lo pongo en actas, no se podía mezclar entre ellos hombres y mujeres. Tenían que seguir manteniendo al menos el mínimo de pudor. Entonces 10 leprosos. 10 leprosos, sí. O sea, 10 hombres leprosos, 10 leprosos. En todo caso, se detienen a distancia cumpliendo la ley, ¿verdad? Cumpliendo la ley y empiezan a gritar. Y palabras clave: Jesús, Maestro. Es decir, hay un reconocimiento total de la primacía de Jesús por encima de todos. Yo siempre le digo a la gente la urgencia de recordar lo que significa el ministro. Usted y yo somos ministros. Es decir, somos chiquiticos así, allá en el fondo. Somos los minus. Nosotros estamos aquí para trabajar, no para pasarle bien. Y todo creyente, todo bautizado tiene que estar en la misma dinámica, ser el minus, el ministro, el servidor, el sirviente, el que está al servicio del reino de los cielos. Oye, pero en ese servicio yo tengo siempre aquí, empiezo cuando me toca la homilía. Oigan, ¿quién fue el chismoso que habló de Jesús? Porque tuvo alguien que llegara a decirles algo de Jesús. Aquí, ¿quién le llevó? ¿Quién les dijo? Ahí viene uno que cura. Ahí viene uno que cura, salgan, griten. Ven, eso es lo importante. Ese es el estilo misionero que, perdón, lo hemos perdido. Sí. O sea, ese anuncio desde la informalidad, porque tal vez por situarnos en tanto esquema o algo así por el estilo, perdemos realmente la realidad de que Jesús es de encuentro, es una realidad de encuentro persona a persona. Persona a persona, y Jesús hizo un sermón de la montaña porque de ahí necesitaba exponer su pensamiento global, pero lo suyo fue persona a persona, siempre. Y cada cual que ha tenido una experiencia de Cristo sabe que Cristo vino a él o a ella persona a persona. Pero lo maravilloso acá es que alguien les debe haber dicho, y va a pasar por aquí, estén afuera, véanlo, cuando venga con esta gente que parece así media extraña, hombres y mujeres, porque eso es algo importante. Son un grupito. Son un grupito, ahí Jesús va a estar en medio al final. Jesús no le importa dónde. Sí. No, va adelante, el maestro va adelante. Ajá. Entonces Jesús maestro, palabra clave: ten compasión de nosotros. Es decir, ponete en nuestros zapatos, porque estamos muy fregados. Porque siempre hay que aclarar, ¿verdad?, que el leproso no es un enfermo. Es que yo tengo cáncer, es un enfermo. Yo tengo cardiopatías, soy un enfermo. Yo tengo, no sé, otras cosas, soy un enfermo. Hepatitis, soy un enfermo. No, si tengo lepra, no soy un enfermo, soy impuro. ¡Oh! Y eso era mucho peor que ser enfermo. Es un despreciado. Una basura que no puede estar cerca mío porque me contagia. Entonces yo lo excluyo.
de la familia, del grupo de amigos, del vecindario, del barrio, del país, si pudiera hacerlo, para que no me contagie, que no me contamine con su miseria. ¿Sabes qué? A veces lo que me duele de esto tan miserable, que mientras tanto los bienes que tenía esa familia, la persona, eran administrados por el encargado de la sinagoga del lugar o de los sacerdotes del templo. Corrupción, señores, corrupción. Sigue siendo el gran mal del mundo, porque no tenía parientes esa persona para ir a administrar sus propios bienes a través de hermanos o de gerentes, lo que sea, a quien les pague con su propio dinero. No. Intervenían las autoridades. ¿Para qué? Para robarse todo. Pero hay una frase que aquí sí me sigue inquietando, y siempre me ha inquietado, y le pregunto a Jesús, ¿cómo es esto que solo los vio? Es que el estilo de Jesús no es ver, el estilo de Jesús es tocar, es ser cercano. No sé por qué Lucas cambió ahí algo, porque hasta les dice, ¿verdad? Los ve y les dice, vaya y preséntese a los sacerdotes. O sea, como Jesús así como me pasa cortante. Es que, no sé, yo no lo encuentro tan cortante, pero sí encuentro que a veces Lucas tiene sus resbalones, ¿verdad? Lucas, como no era hebreo y como nunca estuvo en Israel y como nunca tuvo un contacto directo con esa cultura en el propio país, hay cosillas que se le van. Creo que para un romano también no era muy bueno tocar a un leproso. Creo que también tendrían sus principios. Tenían sus limitaciones. Pero es que en Israel era dramático, porque si usted tocaba a un leproso, era impuro y tenía que quitarse esa impureza en mucho tiempo, porque había que observar la enfermedad. Había que ver si salían las escamitas blancas. Que no salen sino hasta 2 o 3 años después de... No, era terrible. La lepra era algo terrible. Realmente terrible. Pero vamos a lo maravilloso. ¿Se curan? Los 10. Los 10 se curan. Sí. Solo uno se devuelve. Solo uno se devuelve. El que menos estructura mental, religiosa, sistemática y leyes tenía en su cabeza. ¿Y otra cosa? Intereses entonces de por medio. Claro, porque si yo me sano, puedo ir al templo a buscar mi capital. Lo que había dejado en prenda. Claro, por supuesto. Si lo administraban las autoridades religiosas y políticas, pues ya yo soy sano. A ver, afloje. Pero qué terrible entonces, ¿dónde está mi corazón? Por eso Jesús es tan claro cuando dice eso, porque al final, en el fondo, lo que nosotros tenemos es un zambrote. Dios para nosotros es un proveedor, el que me hace rico, el que me hace sano, el que me tiene ahí, porque si no, yo no quiero tener nada que ver con él. Hay una frase en levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué simpático, porque no habla de curar. Y es el médico Lucas el que está escribiendo. ¿Qué es lo más importante? ¿Restituirlo como persona? ¿Volverle la dignidad? Eso es complicado y nos pone frente a una... También frente... ¿Cuál fe tenía Bueno, tenían fe los 10. Tenían fe los 10. Los 10 se acercaron a pedir sanación y los 10 tuvieron acceso a Jesús. Pero usted había hablado algo sobre la carta a Timoteo. Sí, correcto. Con ese pasaje tan bonito. Porque el gran problema es cómo me comporto yo delante de Dios. ¿Cuál es mi actitud delante de Dios? Por eso es que, el Nuevo Testamento es la clave para todo. Será que yo soy un fanático religioso, pero eso de acuérdate de Jesucristo que resucitó entre los muertos y descendiente de David es la buena noticia. Jesucristo es la buena noticia. Ese es el querigma. Claro, entonces... Esta es la buena noticia que yo predico, dice San Pablo, por la cual sufro. Porque después define a Jesús en una de esas retaílas que a San Pablo le encantan, que tiene propuestas y respuestas. Dice, si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No sé cómo lo dirá su texto. No, viene parecido. Básicamente lo que dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, esa es la palabra donde está distinta. Si somos constantes. Sí, también reinaremos con Él. Bueno, los españoles tienen la tendencia a usar palabras que ellos todavía mantienen en el vocabulario. Y la última, si lo negamos.
también Él nos negará. Eso sí está demasiado fuerte porque yo no veo a Jesús negando a nadie. Ah, yo sí. ¿A quién? En su vida no, pero es que están todos vivos. Pero el problema está en que si yo no tengo ningún interés en Jesús, si yo prescindo de Jesús en mi vida y lo hago objetivamente, ¿yo qué voy a estar haciendo? Monseñor Barrantes tenía esa frase tan curiosa que no dejaba de tener una enorme razón. Él decía, ¿por qué se empeñan en llevar al cielo a una persona que no sabe amar? Se va a aburrir, decía. Se va a aburrir, porque si nunca amó en la tierra, ¿por qué va a amar en el cielo? Lo van a obligar a hacer una cosa que él no quiere hacer, que es ajena a su naturaleza. En ese sentido, si una persona prescinde de Jesús de tal manera que no quiera saber de él, ¿para qué va a ser Jesús de insistente? Pero entonces en ese sentido sí cobra mucho todo lo que podemos esperar de conocer a Dios por medio de sus signos, en lo que dice tu venerable testamento, ¿verdad? El día de hoy en la lectura de Reyes, que es cuando Naamán queda sanado, porque al final dice, por lo menos dice esta versión, que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Porque se ha negado, ¿verdad?, Eliseo a recibir los regalos, porque él sabe que es un siervo más, que está haciendo lo que tiene que hacer, como decíamos la semana pasada, que es lo mínimo, y lo mínimo es servir, lo mínimo es ayudar, y claro, lo mínimo es pedir y hacer lo que Dios nos pide. Por eso es tan doloroso el problema de nuestros pueblos que antes tuvieron, de nuestro pueblo, que antes tenía esa capacidad para compartir lo que tenían, y hoy un profesional se empeña en cobrar según su estatura, según su estatus, se dice ahora, aunque sea lo mismo. Al buscar estatura, al reconocer esa estatura, mi cuota crece, porque yo debo ser pagado según mi dignidad. Uy, eso no es lo que Jesús propone por ninguna parte. Sí, está bien que usted crezca y que tenga un talento y que se le reconozca, pero ya excluir personas porque no le pueden pagar me resulta violento, me resulta agresivo. Naamán era el hombre más rico posiblemente de su país después del rey. Era el favorito del rey. Favorito del rey, además capitán valiente. Uy, aparece el leproso. Dios bendito, qué torta. Y bueno, es a través de una serie de causalidades o de diosidencias, diría Martín Valverde, a través de un montón de resortillos que no tenían nada que ver con él y con nadie, logra alcanzar a este profeta. Oye, esos resortillos son los mismos que pasaron diciendo, Jesús va a pasar por aquí, si te acercas tal vez. Sí. Es que esa es la gran sensibilidad de este texto. O sea, tú y cada uno de nosotros puede llegar a ser ese resortillo si se deja en Dios. Vuelvo a una palabra difícil, sí confío en Dios de que tiene algo para toda la humanidad y que yo soy un instrumento más para poder llevar ese mensaje de servicio en su reinado, porque a veces confundimos de que yo quiero ser rey o reina para poder tener un beneficio. No, el reinado es general, el reinado es la presencia de Dios en absolutamente cada una de las cosas que se están haciendo. Es tan curioso este texto, claro. Usted lo propone de esa manera y yo creo que esa es la única manera como se puede leer. Es eso que tengo yo en mi corazón y que yo debo descubrirlo desde Cristo. Es esa llamada. Ahí frente a una casa en que yo viví, en San Francisco de los Ríos, hay una iglesia protestante que tiene por fuera un rótulo que es muy fuerte. Entramos para adorar y salimos para servir. Es que eso es el reinado de Dios. Dios mío, ese es. Y esa es la clave. Si usted en su vida vive para servir, tiene el reino de los cielos garantizado. Porque vive para amar. Y no lo hace por interés. O hágalo por interés, ¿qué importa? Acuérdese del administrador astuto. Sí. Por astucia llegó y se ganó el favor de algunos otros señores. Sí, para poder garantizar su futuro. Bueno, es lo que tenemos que hacer todos. ¿Y quién ha dicho que está mal que lo hagamos con un cierto interés? Mi primer interés debiera ser yo mismo, ¿no? Bueno, tal vez lo que más interesa es qué tipo de morada vas a tener o qué tipo de cercanía vas a tener. Claro. Tus vecinos en el cielo, al fin y al cabo, van a ser todos aquellos que tengas aquí ahora. Sí.
Ahora, en esa retaíla, dejando un poco atrás a Naamán, que bueno, al final aprende que en el mundo somos arrieros y que nos encontramos y que tenemos que afianzarnos en nuestras posiciones y reconocer lo que recibimos como don de Dios a través de los demás. Eso yo creo que sería como la síntesis de Naamán. Naamán llega a aprender que no recibe eso por ser el gran general del ejército, lo recibe porque es una persona que está enferma y que necesita curación. Y cuando se la dan por interposita mano, porque lo mandan a bañarse 7 veces, perdón, yo tengo un río grandecito en mi país, como para que vengan esas babosadas de este caño sucio que es el... Mira, sé que a donde me va a meter usted, Sí, claro. se le ocurre. Y bueno, le dice, te están pidiendo que te bañes, bañate. Ah, pero ahí está el valor de otro resortillo. El que estaba detrás de Naamán, mira, si es nada lo que te está pidiendo, ¿por qué no lo haces? Ese resortillo es el que nosotros a veces estamos dejando de ser. Un día de esos Y me le cortamos tocó, las alas al espíritu. me tocó, yo pierdo ese mérito si usted quiere, pero me correspondió un chofer de Uber tan buena persona, tan buena persona. Y me iba contando sus angustias y sus tristezas y al final me decía, es que yo no sé qué hacer. Me siento muy perdido. Y yo le dije, fui resortillo por un minuto y le dije, acérquese a Jesucristo. No piense en iglesias todavía, eso es secundario. Porque al final lo que usted necesita es su encuentro personal con el Señor. Busque al Señor. Abra la escritura. Busque ahí en los evangelios lo que Jesús le va a ir diciendo. Y va a llegar un momento en que usted se abra en su corazón y lo encuentre. Y ya sus problemas estarán en segundo plano. Porque el primer plano completo lo va a ocupar Jesucristo. Porque Jesucristo nos pide morir con Él para vivir con Él. Ser constantes para reinar con Él. Renegarlo es una decisión mía y además es un poquito cínica. También depende del grado de conciencia que yo tenga sobre el valor que tiene Jesucristo para mí. Tengo un amigo, un señor ya muy anciano, que cada vez que me ve me dice, ¿cómo lo envidio a usted? Le digo, ¿por qué? Porque usted cree y yo no puedo creer. Yo quedo pensando si es un acto de soberbia, o si es una convicción, o si realmente es una pose intelectualoide. No corresponde al Señor, pero bueno. Y al final dice esa frase que para mí es clave. Si somos infieles, Él es fiel. Él permanece fiel. Es decir, sí, vamos a cometer pecados. Por supuesto que vamos a cometer pecados. Jesús sabía que Pedro era un desastre. Jesús sabía que todos eran un desastre, pero igual confiaban en Él. Entonces, esa confianza en Él lo lleva a Jesús a vivir con ellos más intensamente la fe. Y tú acabas de resumir un miedo que tengo yo terrible cuando hacemos planes o hacemos estrategias, hacemos misiones, etc. O sea, si no llevamos a Jesús, está vacío absolutamente todo. Porque si lo que queremos llevar es presentar una iglesia, al fin y al cabo esa iglesia puede estar vacía de Jesucristo. Sí es posible. Yo tengo la experiencia en Barba y lo diré siempre que pueda. Hicimos esa misión. Al principio teníamos 20 misioneros, al final resultaron 100. Y los verdaderamente misionados fueron los misioneros. Es que los misioneros se sintieron tan llenos de Cristo y tan felices de llevar la buena noticia, que ellos vivían todos los domingos en misa, que, yo creo que hicimos una misión doble. Es que ese es el sentido del reinado de Dios. Vuelvo a decirlo, la palabra en arameo es malkut. Y a veces en las Biblias, cuando estamos en algún curso, les digo, tachen reino, es reinado, es expresión. Porque reino nos puede llevar a pensar como alguien que se sienta y dispone. No, es servicio, es actitud ante la vida, es actitud modalidad. Ante nosotros. Es una modalidad. Es un nuevo. Bueno, lo que el ángel le dijo a los apóstoles en la cárcel: vayan y anuncien a la gente esta nueva forma de vida. Feliz domingo. Feliz día del Señor. Ánimo. En mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.